Capítulo 25, parte 4. Egipto e Israel al Éxodo. La historia de José en Egipto es una de las más fascinantes de toda la historia antigua. José llegó a ser el segundo al mando en la nación más poderosa de la tierra. Más tarde, sus hermanos también ocuparon cargos en el gobierno egipcio. Sus familias vivían en la zona más fértil del delta. ¿Cuándo vino José a Egipto? ¿Cuándo comenzó su periodo de servicio público? ¿Cuándo ocurrieron los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna? ¿Cómo obtuvieron los hijos de Israel la posesión de la zona más exuberante de Egipto, la tierra de Gosén? ¿Quién era el gran faraón cuando José gobernaba? Todos estos puntos y muchos más se tratarán en las siguientes páginas. Pero antes de contar la carrera de José en Egipto, es necesario retroceder en el tiempo y completar algunos puntos relacionados con Isaac y Jacob en Canaán. Como se indica en la tercera parte, el impacto de Abraham en la historia. Isaac se casó con Rebeca en 1876 cuando tenía 40 años de edad. Génesis 25:40. 20 años más tarde, en 1856, cuando Isaac tenía 60 años, nacieron Jacob y Esaú. Versículo 26. Ahora, avancemos rápidamente a la historia de Génesis 27. El primer versículo del capítulo nos dice que Isaac ya era viejo y sus ojos se habían oscurecido. En este punto debe haber pasado la edad de 100 años, pero no se da el año exacto. Sin embargo, se ha sugerido que Isaac tenía 117 años en esta coyuntura y Jacob 57. Como mostrará el resumen cronológico que sigue, estas edades son precisas porque armonizan con todas las fechas posteriores en relación con las vidas de Isaac, Jacob y José, así como con las fechas de la historia de Egipto en este periodo. Isaac aparentemente sintió que iba a morir pronto. Fíjate en sus palabras en los versículos 1 al 4. Esaú también esperaba su muerte, versículo 41. Sin embargo, Isaac en realidad vivió hasta los 180 años, Génesis 35:28. Así que vivió 63 años después de este evento. En este momento, entonces, debe haber tenido alguna enfermedad o debilidad temporal que lo llevó a creer que la muerte estaba cerca, y lo que también hizo que sus ojos se nublaran. Aparentemente, Dios permitió que esto viniera sobre Isaac porque quería que la bendición se le diera a Jacob en este momento y no más tarde. Dios tenía un cierto horario y este evento en este momento era necesario para su plan general. Observe la interesante historia de este capítulo. Jacob había obtenido la primogenitura de Esaú anteriormente. Ahora, con la ayuda de su madre, también obtuvo la bendición. Una vez que se da, no se puede retirar. Génesis 27, 35, 36. Aunque Jacob obtuvo la bendición por engaño, Dios todavía quería que la tuviera. Jacob fue elegido sobre Esaú, a pesar de que Esaú era el primogénito. Lea Romanos 9, del 10 al 14, en relación con esto. Esaú estaba muy enojado, como se puede imaginar fácilmente. Resolvió matar a Jacob. Versículo 41. Rebeca se enteró de esto y le dijo a Jacob que huyera a su país natal en Mesopotamia con su hermano Labán. Sin embargo, ella no le dijo a Isaac la verdadera razón de su viaje, sino que dijo que era con el propósito de encontrar una esposa adecuada. Versículos 42 al 46. Como resultado de estos acontecimientos, Jacob viajó a Padan Aram, en Mesopotamia, a la casa de Labán, su tío, el hermano de Rebeca. Génesis 29. Jacob nació en 1856. Este evento fue 57 años después, en 1799. ¿Cuánto tiempo estuvo Jacob en Mesopotamia? Para encontrar la respuesta no es necesario repasar todos los detalles de las relaciones de Jacob con Labán. Simplemente se puede encontrar en los versículos 38 y 41 del capítulo 31.
Cuando se entienden correctamente, estos versículos en realidad hablan de dos periodos separados de 20 años, un total de 40 años en total. Algunos comentaristas han afirmado que el periodo fue de solo 20 años, pero esto no es suficiente para permitir el nacimiento de tantos niños. En realidad, los 40 años se dividen en tres periodos, 14, 20 y 6. Jacob sirvió a Labán 14 años por Raquel y Lea, 20 años por nada y 6 años por salario, ganado. Lea la discusión detallada de esto en el comentario de Adam Clarke después de Génesis 31, donde se proporciona una excelente tabla cronológica. Jacob no regresó a Canaán hasta 1759. Ahora recuerde los eventos del reinado de Sesostris el Grande relatados en el último capítulo. Comenzó su campaña militar para conquistar el mundo en 1760. Aparentemente subyugó a Asiria en 1758. Por lo tanto, debe haber sometido a Palestina con poca resistencia antes de 1758, justo antes de que Jacob regresara de Mesopotamia. La muerte de Isaac tuvo lugar 23 años después, en 1736. Jacob y Esaú lo sepultaron. Génesis 35, 27 al 29. Con este trasfondo cronológico cubierto, la historia de José en Egipto puede comenzar. La historia comienza en Génesis 37. En ese momento, Jacob vivía en el área de Hebrón, en el sur de Canaán, versículo 14. José era solo un adolescente de 17 años. Basado en la cronología de su reinado en Egipto que se presentará en breve, la fecha de este capítulo es 1747. Porque Jacob amaba a José más que a sus otros hijos. Y debido a que José tuvo algunos sueños proféticos inusuales que no guardó para sí mismo, incurrió en la ira de sus hermanos. Versículos del 3 al 11. Primero consideraron la idea de asesinarlo, pero cambiaron de opinión y lo vendieron a una caravana que se dirigía a Egipto. Versículos 26 al 28. Una vez allí, fue vendido a Potifar, un oficial del faraón. Así comenzaron las aventuras de José en Egipto. El relato continúa en el capítulo 39. Con la protección y la bendición de Dios, José rápidamente obtuvo una posición de responsabilidad con Potifar. Versículos del 1 al 5. Sin embargo, su excelente apariencia y personalidad se convirtieron en una tentación para la esposa de su amo. Versículos 6 y 7. Cuando él se resistió a sus avances, ella usó engaños y mentiras para incriminarlo y llevarlo a la cárcel. Versículos del 8 al 20. Por ese tiempo, José debe haberse preguntado si Dios estaba de su lado o no. Las cosas iban de mal en peor. No solo había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos, sino que ahora había sido encarcelado por ser un siervo leal. Pero Dios estaba dirigiendo su vida. Este era simplemente el medio por el cual finalmente llamaría la atención del faraón. El tiempo avanzó hasta el año de 1736. José tenía ahora 28 años de edad. Fue uno de los prisioneros más modelo de la historia. El guardián de la prisión en realidad le confió el cuidado de todos los demás reclusos. Génesis 39 del 21 al 23. Dios le estaba proporcionando a José mucha capacitación para sus responsabilidades futuras. Entre los prisioneros se encontraban el ex panadero y mayordomo del faraón. De alguna manera habían ofendido al rey y estaban siendo castigados por ello. Génesis 40 del 1 al 4. José y estos dos hombres no lo sabían, pero servirían como instrumentos de Dios para finalmente llevar a José a la fama en Egipto. El panadero y el mayordomo tuvieron un sueño cada uno. Pocos se dieron cuenta de que Dios era la fuente de estos sueños. Pero José, como se registra en el capítulo 37, tenía experiencia en estos asuntos. Sabía que Dios inspiraba sueños y los interpretaba. Observe lo que dijo en Génesis 48. ¿No pertenecen a Dios las interpretaciones?
Luego escuchó los sueños de los hombres y les dijo lo que significaban. El resto de este capítulo 46 continúa mostrando cómo estos sueños proféticos se hicieron realidad. La importancia de este incidente es que José estableció una reputación como intérprete de sueños. Esto es lo que Dios quería porque era el medio por el cual llamaría la atención del faraón. José le había pedido al mayordomo que lo recordara ante el faraón cuando recuperara su trabajo. Génesis 40 del 13 al 15. Sin embargo, el último versículo del capítulo 40 registra que el mayordomo se olvidó de José. Este primer versículo del capítulo 41 muestra que José tuvo que permanecer en prisión durante 2 largos años más. Pero todo esto también estaba de acuerdo con el calendario de eventos de Dios. Todavía no era el momento adecuado para que José llegara a un alto cargo en Egipto. Los primeros 8 versículos del capítulo 41 hablan del sueño de Faraón de 7 vacas gordas y 7 flacas y 7 espigas de maíz gordas y 7 magras, que los magos y sabios de Egipto no pudieron interpretar porque Dios lo había enviado. Ahora era el momento de que el mayordomo recordara a José. Le dijo a Faraón cómo este joven hebreo había interpretado su sueño y el del panadero, versículos del 9 al 13, 2 años antes. José fue llamado fuera de la prisión y llevado ante el principal rey en Egipto. Bajo la inspiración de Dios, interpretó los sueños del faraón que representaban los siguientes 14 años de la historia de Egipto. Los primeros 7 serían años de abundancia, los últimos 7 serían años de hambre. Versículos del 14 al 32. Pero Dios inspiró a José a ir más allá de esta interpretación. Lo que José dijo a continuación se registra en los versículos 33 al 36. Aconsejó al faraón que eligiera a alguien que almacenara sabiamente alimentos durante los años buenos en preparación para el periodo de hambruna. El faraón se dio cuenta de que estaba hablando con un individuo inusual y talentoso. No tardó en tomar una decisión. Nombró a José sobre toda la tierra de Egipto con autoridad solo superada por la suya. Versículos 37 al 45. En un corto día, José se había levantado de un calabozo a la posición de rey en Egipto. Cuando es el momento adecuado, Dios hace que los eventos sucedan repentinamente. José tenía 30 años cuando se presentó ante el faraón, rey de Egipto. Génesis 41-46. Este fue el año de 1734, una fecha que marca no solo el comienzo de la gobernación de José en Egipto, sino también el comienzo de los 14 años de abundancia y hambre. Esta fecha clave ahora se probará sobre la base de la historia dinástica de Egipto. Para ello es necesario repasar brevemente la cronología de Egipto desde el principio. La dinastía I comenzó en 2254 y duró 261 años, hasta 1993. La dinastía II comenzó en 1993 y duró 256 años hasta 1737. Luego, en este año de 1737, comenzó la dinastía III, mientras José todavía estaba en prisión. En resumen, las 3 primeras dinastías de la historia de Manetón avanzan en orden lógico: 1, 2, 3. Este no es el caso de la mayoría de las otras dinastías. El primer rey de la tercera dinastía fue Sócer I, que gobernó durante 19 años, 1737 a 1718. En el año 18 de su reinado terminaron los 7 años de hambruna, de 1720 a 1719. Sócer conservó un registro escrito de esta calamidad. No se informa de ninguna otra hambruna de 7 años durante toda la historia de los faraones. Esta no podría ser otra que la hambruna bíblica bajo José, porque llega exactamente en el momento adecuado. No entra en conflicto con ninguna de las cronologías bíblicas o egipcias para este periodo en la antigüedad. Más bien, ayuda a aclarar problemas cronológicos que existían anteriormente. El relato de Sócer sobre la hambruna se ha encontrado en las rocas de la isla de Seel, en la primera catarata del Nilo. Esto es lo que escribió.
Año 18. Estaba angustiado en el gran trono, y los que están en el palacio estaban afligidos por un mal muy grande, ya que el Nilo no había llegado en mi tiempo por un espacio de 7 años. El grano era escaso, las frutas se secaban y todo lo que comían era escaso. El niño estaba llorando, el joven estaba esperando, el corazón del anciano estaba afligido. Los cortesanos estaban necesitados, los templos estaban cerrados, todo se encontró vacío. Traducción de J. A. Wilson en Textos Antiguos del Cercano Oriente, editado por J. B. Pritchard, página 31. Debe darse cuenta de que la hambruna no se debió a la falta de lluvia en Egipto. Más bien se produjo como resultado de que el Nilo no se inundó durante 7 años. Las inundaciones del Nilo depositaron un rico suelo a lo largo de las orillas del río. Cuando las aguas retroceden, los cultivos se plantan en el rico suelo que queda. El Nilo generalmente sube en junio, julio y retrocede en octubre, noviembre. Luego, los cultivos se plantan en el invierno y se cosechan en la primavera antes de la próxima inundación. El Nilo no creció en el verano de 1727 y esto marcó el comienzo de la hambruna de 7 años. El cuarto gobernante de la dinastía 3 fue un hombre llamado Sophis. Las variaciones en la ortografía de este nombre son Saofis o Sufis. Compendio, volumen 1, páginas 64, 65 y 76. Este mismo nombre también se encuentra en la cuarta dinastía conservada por Manetón, quien usó la forma Sufis. Aquellos que copiaron de Manetón usaron las diferentes ortografías griegas enumeradas anteriormente. Este individuo no era otro que José. José en hebreo no se pronuncia con un sonido J en inglés, sino con un sonido Y. En la transcripción egipcia del nombre de Manetón solo aparecen las consonantes S y PH, las letras al principio y al final del nombre. No hay vocales en hebreo, de ahí que el griego sufis, zoofis o zoofis, formas variantes en las que se han agregado 2 o 3 vocales. El antiguo historiador Eratóstenes escribió que los egipcios designaron a Sufis como un captador de dinero o traficante, comerciante. Aunque estos estaban destinados a ser títulos poco halagüeños, describen a José en sus responsabilidades como gobernante en Egipto. Compendio, volumen 1, página 64. Lea Génesis 41 del 46 al 48 y 47 del 13 al 26 en relación con esto. En la dinastía 3, Sufis o José figura como reinante 16 años, de 1684 a 1668. Sin embargo, en el relato de Manetón de la dinastía 4 se le dan 66 años. La lista de Sufis en ambas dinastías deja en claro que la dinastía 4, una dinastía extranjera, debe haber sido paralela a la dinastía 3. Los 2 discos juntos cuentan la historia completa. Solo la última parte del reinado de José se conserva en la lista de gobernantes de la dinastía 3. Todo el periodo del servicio público de José se encuentra en el relato paralelo, la lista de la dinastía 4 de Manetón. Los 66 años de servicio público de José, el periodo completo de su reinado, abarcan los años 1734 a 1668. Compendio, volumen 1, páginas 65-76. Ahora, compare esta fecha con los 7 años de hambre durante el reinado de Sócer. La hambruna terminó en el año 1720. Los 7 años de hambruna se extendieron así de 1727 a 1720, los años anteriores de prosperidad, de 1734 a 1727. Según la Biblia, José llegó al poder al comienzo de los 7 años de prosperidad cuando tenía 30 años. Génesis 41, 46 al 48. Esto sería 1734. Y 1734 es la fecha misma del comienzo de los 66 años de cargo público de José, como se enumera en la cuarta dinastía.
Dado que José tenía 30 años de edad al ingresar a un cargo público y sirvió 66 años, fue gobernante en Egipto hasta los 96 años. 14 años más tarde murió a la edad de 110 años. Génesis 50:26. El año 1654. Todas estas fechas en la historia de Egipto y la vida de José encajan perfectamente. Una vez más se demuestra que la historia de la antigüedad y la historia de la Biblia pueden armonizarse bellamente. Ahora es fácil ver por qué la dinastía 3 es una de las más importantes de toda la historia egipcia. Contiene los registros de la gobernación de José y de los 7 años de hambre, lo que añade mucho a nuestro entendimiento de la Biblia. También muestra la posición adecuada de la dinastía 4, que se discutirá con más detalle en breve. Pero ahora es el momento de volver a echar un vistazo a la gran dinastía 12. ¿Quién fue el gran faraón bajo el cual sirve José? La respuesta está contenida en la historia de la dinastía 12, la dinastía que se hizo famosa por Sesostris el Grande. Una vez más, es necesaria una revisión de la cronología dinástica para probar la ubicación adecuada de la dinastía 12. Sus predecesores, la dinastía 11 de Tebas, comenzaron en el año 2035 durante el reinado de Sem en la dinastía 1. Sem, recordemos, dividió el poder en Egipto creando nuevas dinastías en Tebas y Heracleópolis. La dinastía 11 duró 143 años, 2035 a 1892. El año 1892 culminó 7 años de guerra civil y casi anarquía en Egipto y fue testigo del ascenso al poder de una nueva dinastía en Tebas, la dinastía 12. La dinastía 12 continuó durante 212 años hasta 1680. Desde que José gobernó en Egipto de 1734 a 1668, sus años en el cargo público fueron paralelos a los últimos 54 años de la dinastía 12, 1734 a 1680. La dinastía 12 también fue paralela entonces con las dinastías 3 y 4. Por extraño que parezca, las dinastías 3, 4 y 12 fueron contemporáneas durante muchos años. Una buena manera de recordar esto es que 3 por 4 es igual a 12. Ahora comienza a quedar claro lo que hizo Manetón en su tratamiento de la historia dinástica de Egipto. Primero contó la historia de Tinis o Abidos, dinastías 1 y 2, luego se mudó a Menfis, dinastías 3, 4, 5, 6, 7 y 8, luego a Heracleópolis, dinastías 9 y 10, y luego, después de todo eso, finalmente contó la historia de Tebas, dinastías 11, 12, otras. Esta disposición hace que parezca que la dinastía 12 llegó mucho después de las dinastías 3 y 4, pero en realidad fueron paralelas durante décadas. El historiador promedio que lee a Manetón obtiene la siguiente imagen. La historia de Egipto aparentemente comienza con Tinis, continúa hasta Menfis y luego a Tebas. De esta manera ha terminado las historias de las dinastías 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de Menfis antes de llegar a la 11 y 12 de Tebas. De esto deduce el falso concepto de que Menfis ya había dejado de ser el centro del gobierno antes de que Tebas se hiciera importante con la dinastía 11 y Mentuhotep el Grande. Pero cuando sabemos que las dinastías 3, 4 y 12 fueron paralelas, es posible determinar quién era el gran faraón en los días de José. Recuerde el ascenso al poder de la gran dinastía 12 después de su comienzo en 1892. Luego, en 1779, comenzó el reinado de el gran Sesostris III. Entre 1779 y 1751, sus conquistas mundiales convirtieron a Egipto en la mayor potencia de la tierra. Bajo su administración, Egipto construyó un imperio con colonias en áreas muy alejadas de Egipto. En 1741, 10 años después de completar sus conquistas mundiales, Sesostris nombró a su hijo Ameneme III cogobernante con él en el trono de Egipto. Gobernaron conjuntamente durante 11 años hasta la muerte de Sesostris en 1730. Ameneme III continuó gobernando hasta 1692 y por lo tanto
Todo su reinado cubrió el largo lapso de 49 años llenos de acontecimientos. Ahora, recuerde la historia de José en relación con esto. Fue nombrado segundo en autoridad en todo Egipto en el año 1734, 7 años después del comienzo del reinado de Ameneme III. Aunque reinaba conjuntamente con su padre, Ameneme debe haber sido en ese momento la figura más activa y dominante en el gobierno. Este fue el rey cuyo sueño José interpretó en Génesis 41 y que hizo a José gobernador de toda la tierra de Egipto. Hay muchos factores que indican que Ameneme fue el individuo principal en este momento de la historia de Egipto. En la historia de Heródoto, libro 2, sección 108, se informa de este periodo que se cavaron canales que cruzaban todo Egipto. Estos canales fueron cavados por mano de obra extranjera. Los prisioneros que Sesostris había traído a Egipto de sus campañas militares de gran alcance. Pero, ¿cuál era el propósito de estos canales? Recuerde que los 7 años de gran prosperidad comenzaron en 1734. Para aumentar esta prosperidad, se cavaron estos canales para que muchos más acres de tierra pudieran ser inundados por el Nilo, inusualmente alto durante este periodo de 7 años. De esta manera se podía producir la inmensa cosecha de 7 años que se cosechaba y almacenaba bajo la dirección de José. Presumiblemente, Sesostris, que murió en 1730, no vio el final de este gran proyecto que continuó siendo llevado a cabo por su hijo Ameneme III, hasta 1727, cuando terminó la prosperidad. Los logros de Ameneme III. Pero Ameneme hizo mucho más. La historia egipcia rara vez registra a un hombre que ejerció tanta energía en una dirección positiva. Durante su reinado se erigió el famoso laberinto, un vasto edificio que era nada menos que el Pentágono del antiguo Egipto. Las autoridades antiguas dicen que fue construido como un lugar de reunión para los funcionarios de las nones egipcias o divisiones políticas. Esta extensa estructura era necesaria para la administración de los vastos asuntos gubernamentales de Egipto y su imperio. De Heródoto, Historia, libro 2, sección 147, aprendemos esta fascinante información. Todo el edificio estaba rodeado por una sola pared y contenía 12 canchas y 3.000 habitaciones, 1.500 sobre el suelo y 1.500 bajo tierra. Conociendo el gran impacto de José en los asuntos egipcios y su sabiduría en la administración del tema, es lógico que él fuera la persona clave en la planificación y construcción de estas oficinas centrales. Los mayores proyectos de Ameneme se centraron en el uso del agua del Nilo, la clave de la prosperidad egipcia. Uno de estos proyectos proporciona una prueba importante de que la vida de José coincidió con la suya. Bajo Ameneme, el lago Moeris se desarrolló para el almacenamiento de agua. Entre el Nilo y el lago Moeris, con el propósito de llevar agua del río al lago, se construyó un largo canal o río secundario. Este canal existe y se usa hoy en día, pero todavía lleva su antiguo nombre, el Bahr Yusuf, que significa el río de José. Para que todo esto quede claro, se necesita más información sobre el lago Moeris, el Bahr Yusuf y el Fayum, donde se encuentran. El Fayum es una provincia de Egipto al suroeste de Menfis. Gran parte de ella y las regiones circundantes forman una vasta depresión que está por debajo del nivel del mar y rodeada por las colinas libias. Hoy en día, el Fayum propiamente dicho es un oasis en el desierto libio. Está conectado con el Nilo por el Bahr Yusuf, que llega al oasis a través de una brecha en las colinas que separan la provincia del Valle del Nilo. La tierra cultivada en este inusual oasis de Fayum está formada por barro del Nilo traído por el Bahr Yusuf y distribuido a través de canales de riego. Dentro de esta vasta depresión estaba el lago Moeris. Este cuerpo de agua era un lago natural, pero Ameneme ordenó que se ampliara considerablemente para que contuviera mucho más. Lo que Ameneme dijo en efecto fue esto:
Hemos aprendido de la experiencia que debemos almacenar agua. La mejor manera de hacerlo es expandir en gran medida la capacidad del lago Moeris y dirigir el desbordamiento del Nilo hacia él. Luego, cuando descubramos que el Nilo está bajo, podemos abrir las presas del lago y dejar que el agua vuelva a correr hacia el otro lado del Nilo. Una mirada cuidadosa a un mapa del Bajo Egipto deja claro cómo funcionaría esto. El Bahr Yusuf es el largo arroyo o canal que se encuentra a unas pocas millas del oeste del Nilo y fluye paralelo a él en el lago Moeris. Dado que este gran lago estaba por debajo del nivel del mar, las aguas del Nilo fluirían hacia él a través del río de José, sin dificultad. Por lo tanto, cuando el Nilo se secó, como lo había hecho durante los años de hambruna, las aguas del lago Moeris pudieron liberarse y enviarse de regreso a través del Bahr Yusuf al río agotado para suministrar humedad al menos a parte del área. El lago Moeris, entonces, se convirtió en la gran área de almacenamiento. Tanto el Bahr Yusuf, Canal de José, como el laberinto se construyeron antes de los 7 años de hambruna. José supervisó la construcción del canal para Ameneme III durante los años 1734-1727, para prepararse para los 7 años de terrible hambruna que pronto llegarían. Y el inmenso laberinto, que se extendía por muchos acres, servía como cuartel general del gobierno y como centro de administración para la distribución de las provisiones gubernamentales. El 20% que se recaudó durante los años de abundancia para ser utilizado en los años de hambruna. Con lo anterior en mente, parece más probable que Ameneme III de la dinastía XII fuera el principal gobernante de Egipto en este periodo. Y debido a que José fue el segundo al mando en Egipto, y dado que su reinado completo de 66 años figura en la cuarta dinastía, esto convertiría a la dinastía IV en la segunda más importante del país. Y finalmente, la dinastía III, la dinastía de Zoser, ocuparía la tercera posición. Por lo tanto, dado que la dinastía XII era la dinastía dominante en Egipto en este momento, surge la pregunta: ¿dónde se encontraba el gobierno de la dinastía XII, el gobierno de Ameneme III? Obviamente, el centro del gobierno no estaba muy al sur en Tebas, ya que la actividad principal se centraba en Menfis. La respuesta es que el punto focal del gobierno egipcio era la ciudad de Lisht, cerca del Fayum. El gobierno supremo estaba en Lisht, en el Bajo Egipto, justo cerca de Menfis. Así que Lisht era el centro principal y Menfis era el área segunda en importancia porque la dinastía IV estaba centrada allí. Lisht y Menfis gobernaron conjuntamente, pero Lisht fue el más importante porque el faraón de la dinastía XII ejerció la máxima autoridad en Egipto. El gobierno supremo sobre todo Egipto entonces se ejerció desde Lisht bajo el liderazgo de la dinastía XII. Pero como originalmente era tebano, la dinastía XII gobernó directamente solo el Alto Egipto. Sin embargo, debido a que esta dinastía de Ameneme III era suprema en todos los asuntos de política exterior o general, política que concernía a todo el país, las decisiones tomadas por sus gobernantes, y Ameneme en particular, eran dominantes. En otras palabras, Ameneme podía intervenir en cualquiera o todos los asuntos cuando fuera necesario, pero no administraba directamente todos los distritos fuera del área tebana. Sin embargo, cuando se trataba de proyectos gigantescos como el desarrollo del lago Moeris, la excavación de Bahr Yusuf o la construcción del laberinto, dio las órdenes y se cumplieron. Esta entonces es la forma en que debe entenderse la organización gubernamental en Egipto en este periodo.